Shabbat Shalom. Bendiciones para todos mis amados hermanos en este día de Shabbat. La bendición del Padre Eterno sea con todos, y tal como entonamos en este precioso canto, pues que la paz del Eterno sea con todos nosotros, con todo su pueblo Israel, con Jerusalén, la santa ciudad, en este día de Shabbat y en este inicio del nuevo año en el calendario bíblico. Que el Eterno nos traiga redención en este nuevo año que inicia con este mes de Aviv. Rosh Chodesh. Chodesh Tov para todos, Shabbat Shalom para todos, Shana Tová también para todos. Bueno, hoy estamos celebrando muchísimas cosas en este día de Shabbat. Shabbat especial. Y bueno, como cada caída del sol en viernes, en estos días estamos estudiando las Escrituras y estamos llegando entonces a este momento de nuestro estudio. Vamos a continuar con el estudio que estamos teniendo de la Besorá de Mateo. Y vamos en este día vamos a ver el capítulo 11. El capítulo 11 de la Besorá de Mateo. Así que si usted tiene su Biblia, si tiene las Escrituras por ahí a la mano, pues vaya usted buscando el capítulo número 11 en la Besorá de Mateo. El miércoles pasado estuvimos estudiando el capítulo 10 y alcanzamos a ver la mayor parte del capítulo 10. Hoy no vamos a ver todo el capítulo 11, pero queremos ver sí algunas partes importantes de este capítulo 11 de Mateo. Bueno, y a propósito de que hoy es, al caer la tarde, ya estamos en primero de Aviv, eso quiere decir que estamos a 2 semanas de Pesaj. Solamente a 2 semanitas y estaremos celebrando Pesaj. Justamente Pesaj este año va a ser a la caída del sol en un Shabbat. O sea, Pesaj va a caer en Shabbat. Me preguntaban, bueno, antes de empezar con nuestro tema de Mateo, me preguntaban por ahí una hermana de por allá de Guatemala, que el Eterno les bendiga allá en Guatemala, la congregación que está en Guatemala. Me preguntaba la hermana una pregunta acerca de Pesaj, y ella me decía que si el Seder que observó Yeshua con sus discípulos, o la cena que tuvo Yeshua con sus discípulos, había sido cena de Pesaj, sí o no. Y luego también por ahí una señora que es clienta de local, que por ahí atendemos, esta semana nos visitó. Y bueno, ella pertenece también a una congregación que celebran Pesaj. Bueno, ellos le llaman Cena del Señor, lo celebran cada año. Y nos decía, ya se están preparando, nosotros ya nos estamos preparando. Y entonces ella nos decía el día que lo iban a celebrar, y que el día que lo iban a celebrar ellos iba a ser el día 14 de abril. Y entonces nosotros le comentamos, sí, lo vamos a celebrar, pero nosotros lo vamos a hacer el día 15, la noche del 15. Y bueno, le decía yo a mi esposa, pues siempre que llega Pesaj, con la llegada de Pesaj también llegan siempre las controversias acerca de Pesaj, controversias que tienen que ver con las fechas, con el tema de si la cena de Yeshua y sus discípulos realmente fue la cena de Pesaj o no fue cena de Pesaj, y las controversias de cuándo debemos de celebrar Pesaj, ya que hay congregaciones que dicen, pues debemos de celebrar Pesaj como lo hizo Yeshua,
y por lo tanto debemos hacerlo al inicio del el día 14. En hebreo es Erev, es decir, cuando inicia el 14 y no cuando inicia el 15. Y bueno, son las controversias de cada año, mis amados hermanos. Entonces, respondiendo a la pregunta de la hermana, y por si alguno de ustedes también luego tiene esta inquietud, hacemos la aclaración cada año y ahorita es un buen momento para comentarlo, para decirlo. Yeshua ciertamente celebró el Pesaj con sus discípulos. Yo sé que hay muchos predicadores o maestros de las escrituras que dicen que no, dicen no, la cena de Yeshua con sus discípulos no fue, definitivamente no fue la cena de Pesaj. La cena de Pesaj se celebraba hasta la noche siguiente, por lo tanto no era la noche de Pesaj. Bueno, la escritura literalmente dice que Yeshua se refirió a esa cena como Pesaj. Yeshua dijo: cuánto he deseado comer esta Pesaj con ustedes, con mis discípulos. Entonces se refiere a esa cena como Pesaj. Sabemos ciertamente que la cena de Pesaj, de acuerdo a la Torá, tiene que celebrarse la noche del 15, y por eso lo hacemos así. Pero Yeshua en esa ocasión, la noche que fue entregado, dice la escritura, él celebró ese ceder especial con sus discípulos, puesto que la noche siguiente Yeshua iba a estar en la tumba. Entonces él celebró con sus discípulos una noche antes. Y esto de ninguna manera es contrario a la Torá, o por lo menos contrario a las costumbres del pueblo de Israel. En los tiempos de Yeshua, una costumbre que seguían muchos rabinos era tener una celebración de Pesaj con sus discípulos, previo a la cena oficial de Pesaj la noche del 15. Porque de acuerdo a la Torá, la noche del 15 es el ceder de Pesaj que se lleva a cabo la noche del 15 de Aviv. Es un ceder o es una celebración que se lleva a cabo en familia. Entonces, como la costumbre era llevar a cabo el ceder en familia, los rabinos acostumbraban reunir a sus estudiantes y tener un ceder de Pesaj especial con ellos una noche anterior o incluso hasta 2 noches anteriores antes del Pesaj oficial. Y esto era una costumbre en la época de Yeshua, y todos los rabinos de la época no consideraban que eso fuera algo que transgrediera la Torah. El mismo Yeshua no lo consideró así y celebró ese ceder especial con sus discípulos. Ahora bien, ¿en qué fecha debemos hacerlo nosotros? Mire, yo siempre les digo esto. El Pesaj, lo que hacemos en Pesaj y lo que hacemos en cada una de las santas convocaciones es un memorial. Lo hacemos para honrar la mitzvah, para honrar la ordenanza, el mandamiento en la Torá, pero no lo podemos hacer conforme a la Torá porque no existen los elementos, no tenemos los elementos que la Torá exige. No hay templo, no hay sacerdocio, no se puede llevar a cabo la celebración de Pesaj ni de ninguna de las otras santas convocaciones conforme lo exige la Torá. Sin embargo, como la Torá ordena que las santas convocaciones deben celebrarse de cualquier manera y en cualquier lugar que habitemos, es que lo que hacemos es un memorial. Y repito, este memorial que hacemos es para honrar la ordenanza, para honrar el mandamiento. De tal modo que entonces no afecta de ninguna manera si lo hacemos una noche antes o si lo hacemos la noche del 15.
no afecta en lo absoluto. Recordemos que inclusive en la misma Torá existe lo que se llama Pesach Sheni. Pesach Sheni, o el segundo Pesach, para aquellos que por causas de impureza espiritual, que por cierto es el tema que se trata esta semana en la Parashá, por causa de impureza espiritual, aquellos que no habían podido celebrar Pesach en la fecha establecida, el Eterno les permitía celebrar Pesach Sheni, el segundo Pesach, en el mes segundo. Así que mis hermanos, pues no se trata de ser religiosos, ni se trata de decir que hay que hacer las cosas tal como están escritas, porque realmente no se puede. Entonces lo que hacemos es un memorial y es bueno aclararlo ahora que nos estamos acercando a la celebración de Pesach. Nosotros como congregación, la comunidad bíblica, el Mesías, celebramos el Seder de Pesach la noche del 15. La noche del 15 es cuando celebramos el Seder de Pesach. Quienes lo celebran la noche del 14, está bien, está perfecto, no pasa nada. ¿Sí? Es correcto, es un memorial. Nosotros lo hacemos la noche del 15 porque en la noche del 15 es la que también el Eterno ordena que debemos de velar. Es una noche en que debemos de velar y por esa razón lo hacemos en la noche del 15, como lo establece la Torá ahí en Levítico capítulo 23. Bueno, aclarado este punto, y si usted tiene alguna pregunta, alguna duda sobre el tema de Pesach, pues con toda confianza, escríbanos, mándenos su pregunta y yo me comprometo a responderle. Escríbame o mándeme mensaje al WhatsApp. Aquí en nuestra página, en la página del Mesías, la comunidad bíblica del Mesías, aquí en la página de Facebook está el WhatsApp, mi WhatsApp personal. Algunos hermanos me han escrito desde lejos. Hay varios hermanos que se comunican con un servidor y a mí pues me da mucho gusto, ¿verdad? Que me hablen y poder servirles y poder atenderles, poder aclarar sus dudas, poder también dar algún consejo, alguna enseñanza, pues para eso estamos. Así que ahí está el WhatsApp. Si usted tiene alguna duda o pregunta sobre la próxima celebración de Pesach, mis hermanos y hermanas, pues estamos a sus órdenes. Muy bien, ahora sí. Ahora sí, vámonos con nuestro tema de hoy, que lo vamos a encontrar en Mateo capítulo 11. Usted ve que por aquí tenemos una imagen que dice: los violentos arrebatan el reino. Los violentos arrebatan el reino. ¿De dónde surge esto? ¿De dónde surge esta idea de que los violentos arrebatan el reino? Bueno, esto es algo que surge precisamente de Mateo capítulo 11, verso número 12, en donde precisamente la escritura dice esas palabras. Y de esas palabras de la escritura en Mateo capítulo 11, verso 12, han surgido muchas enseñanzas, han surgido muchos temas, muchas predicaciones, muchos estudios que se han dado en relación a este verso y en relación a estas palabras, en donde dice: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Entonces, estas palabras han sido interpretadas por muchísima gente y sobre todo por muchos maestros y predicadores. Han sido interpretadas de una manera como que hay que arrebatar el reino, ¿sí? Hay que ser violentos para arrebatar el reino. Y se ha dicho mucho acerca de esto. Y bueno, la verdad es que tenemos que siempre estudiar los versos de las Escrituras de acuerdo a su contexto. Entonces, para poder entender esto,
para poder saber de qué nos está hablando la Escritura cuando dice que el reino de los cielos sufre violencia, y sobre todo la parte de que los violentos lo arrebatan. Porque yo creo que no tenemos ningún problema con entender que el reino de los cielos sufre violencia. Pues eso lo sabemos y lo entendemos perfectamente. Pero la frase que los violentos lo arrebatan, ¿de qué está hablando? Porque muchos han interpretado en el sentido de que debemos de ser violentos y debemos de arrebatar el reino. Muchos han interpretado esta palabra violentos como valientes. Entonces muchos ven en esto pues que hay que ser valientes, para arrebatar el reino. Mire, yo estaba por aquí poniendo en el buscador de Google, precisamente buscaba una imagen para poner acá en el tema, y encontré muchas imágenes, muchas imágenes que tienen que ver con este verso de Mateo 11:12. Y mire, les leo algunas. Los valientes arrebatan el reino de los cielos, dice una imagen. Solo los valientes arrebatan el reino de los cielos, dice otra. Otra dice, Dios se mueve con los que se atreven. Otra imagen dice, es tiempo de arrebatar, ¿sí? Basado en Mateo 11:12. Otras pues solamente ponen el texto de Mateo 11:12, pero ponen imágenes de personas pues así como triunfando con las manos levantadas. Hay otra que dice, el reino de los cielos es para los valientes, el reino es para los valientes, los violentos arrebatan el reino, los retos más difíciles Dios se los pone a los verdaderos valientes. Y bueno, le puedo seguir leyendo aquí, hay muchísimas imágenes y muchos eslogans que están inspirados en Mateo capítulo 11, verso número 12. Pero el asunto es, ¿realmente eso es lo que nos está diciendo la Escritura? ¿Es así como debe ser interpretado? Bueno, yo quiero ir al texto de Mateo 11:12 y leerlo en diferentes versiones para darnos una mejor idea. Por ejemplo, vamos a leer primero Mateo 11:12 en la versión textual. Vamos a ver la versión textual. La versión textual dice, pero desde los días de Juan el Bautista, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo toman por la fuerza. Así traduce la versión textual. Vamos a ver cómo traduce el Nuevo Testamento en la versión Peshitta. La versión Peshitta dice, y desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino del cielo sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Muy bien, vamos a ver ahora la versión NBI de 1984. Dice, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos ha venido avanzando contra viento y marea, y los que se esfuerzan logran aferrarse a él. Así traduce la NBI, pero esa última parte le ponen un asterisco, ¿no? Que quiere decir que tiene una nota especial en esa parte. Bueno, la Biblia en lenguaje sencillo dice así, desde que Juan el Bautista comenzó a predicar hasta ahora, el reino de Dios avanza a pesar de sus enemigos. Solo la gente valiente y decidida logra formar parte de él. Entonces, aquí podemos irnos dando una idea de por qué hay mucha gente que lo interpreta así. Porque las mismas versiones, distintas versiones de las Escrituras, lo traducen de esa manera. Otra versión dice, esta es la Kadosh, desde el tiempo de Yohanan, el que sumerge en agua, hasta ahora, el reino de Yahweh sufre violencia, los violentos están tratando de arrebatarlo.
6. Los violentos están tratando de arrebatarlo. La versión del Código Real dice: os digo que desde los días cuando Johanán el inmersor se manifestó en el desierto, hasta este mismo momento que os hablo, el reino de los cielos es deseado ardientemente por el remanente justo de Israel, mas solamente aquellos que decididamente se abren paso a través de la Torá, como les estoy enseñando, lograrán tomarlo. Bueno, vemos cómo incluso versiones hebraicas como estas traducen o dan la razón a la forma como muchos lo interpretan, pero hemos leído algunas que traducen de distinta forma, es decir, que algunas versiones dan la idea de que el enfoque de este verso está hacia las personas malvadas, o sea, personas enemigas del reino, que pretenden, digamos, obstaculizar el reino. Que la palabra arrebatar tiene más que ver con obstaculizar el reino y no que el enfoque esté hacia los creyentes que deben de ser valientes o que deben de ser violentos para arrebatar el reino. Entonces son dos formas distintas. Hay una versión que dice: desde que vino Juan el Bautista hasta ahora, al reino de los cielos se le hace violencia y los violentos pretenden acabar con él. O sea, esta versión, que es de la Biblia Dios habla hoy, traduce así, y esta, pues obviamente la idea es distinta a otras que vemos, porque aquí dice que los violentos pretenden acabar con el reino. No arrebatarlo en el sentido de quedarse con él o apropiárselo o siendo creyentes, sino que pretenden acabar con él. La versión de Shem Tov, el Mateo Shem Tov, que sabemos es la única versión hebraica que existe, la versión de Shem Tov dice: desde sus días hasta ahora, el reino de los cielos ha estado oprimido y los insensatos lo desgarran. Así dice la versión de Shem Tov, que varias traducciones de distintas Biblias han tomado, desde que se descubrió esta versión hebraica, Shem Tov, varios han tomado de esta versión. O de las versiones griegas, hay dos versiones griegas distintas, unos toman de una y otros toman de otra. Entonces, dependiendo de dónde estén tomando, es el enfoque que se le da. Es decir, en la versión de Shem Tov dice que el Eterno quiere establecer su reino, pero hay personas insensatas y violentas que están tratando de impedir que el reino se establezca. Personas que se oponen a el reino. Ahora, ¿cómo podemos resolver? Bueno, hay una versión más, una versión en inglés que dice: el reino de los cielos ha estado avanzando de manera forzada y gente violenta ha estado atacándolo. Bueno, ¿cómo podemos resolver este dilema en donde distintas versiones, pues unas nos dicen una cosa y otros nos dicen otra? ¿Cómo es que podemos resolver esto? Recuerden ustedes que hay un texto en las Escrituras que nos dice: la suma de tu palabra es verdad. Cuando hay este tipo de situaciones, lo que hacemos es acudir al testimonio interno de las Escrituras. Siempre acudir primero al contexto inmediato, al contexto que tenemos ahí inmediatamente, que nos ayude a discernir y a entender de qué está hablando. Y, por supuesto, acudir a lo que se le llama el contexto remoto, es decir, otros textos de las Escrituras que hablan del mismo tema, y consultarlos todos y poder llegar a una conclusión. Y cuando hacemos esto, en el contexto inmediato, nos damos cuenta que el enfoque del texto es hacia personas malvadas, hacia personas violentas. En el contexto de este capítulo vemos a
a Juan el Bautista preso por causa de un enemigo del reino que era Herodes. Tiene a Juan encerrado y va a terminar asesinándolo a Juan. Entonces vemos ahí que en ese contexto es que se dicen estas palabras de que el reino está sufriendo violencia, ¿sí? Y cuando vemos lo que Herodes está haciendo con Juan, podemos entonces entender también que diga que hay personas violentas, o como dice el Mateo Shem Tov, insensatos, que tratan de obstaculizar el reino, que están poniendo trabas para que el reino avance. Además de esto, cuando Yeshua habló acerca de características de personas que forman parte del reino, en Mateo capítulo 5, Yeshua habló en su sermón conocido como las bienaventuranzas. Ahí Yeshua habló de que las personas eran bienaventurados aquellos que son pobres en espíritu, aquellos que son mansos, aquellos que son pacificadores, sí, los que tienen hambre y sed de justicia, los que lloran. Entonces, todas esas características que Yeshua, nuestro santo maestro, describió, pues no tienen nada que ver con personas violentas. No tienen nada que ver con personas como algunos interpretan esto. De hecho, cuando Kefa sacó la espada, recuerda usted, y cortó la oreja de uno de las personas que fueron a apresar a Yeshua, Pedro fue reprendido por Yeshua y dijo, así no es como vamos nosotros a proceder para que el reino tome forma y se instale. La Escritura dice que esto no se trata de fuerza, como cantamos por ahí un coro precioso, no con espada, no con ejército. Esto se trata de hacerlo con la fuerza del Espíritu de Hashem. Pero esto no se trata de violencia. Cuando Yeshua estuvo frente a Pilatos también, Yeshua le dijo a Pilatos, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, pues ahorita mis súbditos estuvieran aquí peleando por mí. Pero mi reino no es de este mundo. Entonces todos estos testimonios, todas estas escrituras, nos señalan y nos dicen que la idea de Mateo capítulo 11 y verso número 12 no tiene nada que ver con la forma como muchos lo interpretan, de que tenemos que ser arrebatados y valientes y violentos. No. Puede sonar agradable esto, pero la idea es equivocada. O sea, la interpretación del texto es equivocada. No estoy diciendo que está mal ser valiente. Hay textos que sí nos dicen que tenemos que ser valientes, pero no es el caso de Mateo 11:12. Hay otras escrituras que sí nos dicen, por ejemplo, cuando la escritura dice que los cobardes no van a heredar el reino, obviamente entendemos que entonces hay que ser valientes para heredar el reino, pero dice heredar ahí, ¿verdad? Heredar el reino. Entonces ha sido malinterpretado este texto. Y todo esto es importante porque en el contexto de este capítulo 11, que comienza hablando de Juan en la cárcel y Juan enviando mensajeros a Yeshua, porque Juan está inquieto acerca de la identidad de Yeshua, si realmente Yeshua es el Mesías o no, y Yeshua envía los mensajeros de regreso y manda un mensaje a Juan y dice, díganle pues todo lo que está pasando. A resumidas cuentas, Yeshua lo que les dice es, díganle que la escritura se está cumpliendo, que la profecía de Isaías capítulo 35 se está cumpliendo. Los cojos andan, los ciegos ven, etcétera, ¿no? O sea, el Mesías está aquí y todas las señales se están cumpliendo. Y posterior a eso, Yeshua habla
unas palabras preciosas acerca de Juan y dice que de todas las personas nacidas de mujer, ninguno como Juan. Juan es el más grande de todos los hombres, de todos los nacidos de mujer. Pero luego Yeshua dice, sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que Juan o es mayor que Juan. Y esto forma parte del contexto de lo que estamos hablando acá y del tema del reino, y del tema de las personas que se oponen al reino y del tema de lo que Yeshua dice, aquellos que son los más pequeños en el reino son más grandes que Juan. Surge la pregunta, ¿por qué? Y en el verso 13, Yeshua dijo, todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. ¿Qué está diciendo Yeshua? Está diciendo ahí que Juan vino a ser el último de los profetas, el último de una larga lista de profetas en donde pues puede figurar desde un Daniel, un Ageo, un Sofonías, un Malaquías, un Ezequiel, etcétera, hasta Juan. O sea, Juan forma parte de ese grupo privilegiado, de ese grupo selecto de los antiguos profetas. Recordemos que hubo una etapa de silencio donde el Eterno no envió profetas, pero Juan fue el último enviado, el último de los profetas para anunciar el advenimiento del reino y para anunciar la llegada del Mesías. Juan fue el último de los profetas que cumplió con ese ministerio. Y esto es lo que está diciendo Yeshua. Todos los profetas y toda la ley profetizaron hasta Juan. ¿Sí? Juan fue el último. Y todos ellos, desde Samuel, Isaías, Ezequiel, Daniel, todos los profetas que hablaron acerca de la manifestación del reino y de la manifestación del Mashiach, hermano, hermana, todos anhelaron con todo su corazón ver con sus ojos el cumplimiento de esa palabra profética. Todos ellos lo anhelaron y lo desearon con todo su corazón. Sin embargo, ninguno de ellos lo pudo ver. Ninguno de ellos vivió lo suficiente para ver el cumplimiento de esas palabras. Ni siquiera Juan, porque Juan está en la cárcel y vemos a un Juan con dudas acerca de la llegada del reino. Esto es algo increíble porque Juan había anunciado a Yeshua, Juan había profetizado sobre Yeshua y sobre el reino. Juan había preparado el camino para Yeshua. Juan había preparado a la gente para recibir el Mesías y para recibir el reino. Y sin embargo, cuando comienza el ministerio del Mashiach Yeshua, Juan tuvo dudas. Y en la cárcel, Juan finalmente murió con esas dudas. Entonces, él forma parte de este grupo de profetas que anunciaron, profetizaron y sin embargo murieron sin ver el cumplimiento de todas las palabras proféticas sobre el reino y sobre el Mashiach. Y ahí está la clave entonces de por qué Yeshua dijo que el más pequeño en el reino de los cielos sería más grande que Juan. ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué el más pequeño en el reino es más grande que Juan? Bueno, por la simple y sencilla razón de que el más pequeño en el reino ya vio el cumplimiento, ya tuvo la oportunidad de ver lo que otros solamente anhelaron y desearon. Es decir, que esto está íntimamente conectado con lo que escribe el escritor sagrado en la carta a los judíos, la carta a los hebreos, allá en el capítulo 11 y en el capítulo 12. Si usted conoce la escritura, allá en Hebreos capítulo 11, conocido como el capítulo de la fe, el capítulo de la emuná. El capítulo 11 de Hebreos es sumamente emocionante, ya que habla acerca de muchísimos grandes héroes de la fe,
grandes personajes de las Escrituras, desde Abraham, y Moisés, y mujeres, y profetas, y toda clase de personajes que sirvieron al Eterno, que creyeron en la palabra del Eterno, que creyeron en las promesas del Eterno, que creyeron en la promesa del reino y en la promesa del Mashiach, y que porque creyeron esas cosas, ellos vivieron sus vidas e hicieron obras maravillosas creyendo en la palabra profética. Y sin embargo, dice el escritor a los Hebreos, todos ellos murieron sin ver cumplirse esa palabra. Y en el capítulo 12, cuando comienza el escritor el capítulo 12, dice, refiriéndose a nosotros, dice, por tanto nosotros también. Y él habla en el capítulo 12 de que esa generación de hijos de Israel era la generación ya que había tenido la oportunidad de ver el cumplimiento de la palabra profética. Entonces, el mismo escritor de los Hebreos pone, digamos así, en un nivel mayor a aquellos que ya han podido ver el cumplimiento del reino, pero también nos ubica en un nivel de responsabilidad mayor, ya que aquellos nuestros antepasados vivieron sus vidas en base a una promesa, de la cual nunca vieron el cumplimiento. Nosotros vivimos nuestras vidas en base a una obra consumada, en base a algo que ya está hecho, en base al testimonio de que el Mesías ya vino y que el Mesías cumplió con el plan de redención. Por lo tanto, nuestro compromiso debe de ser mucho mayor que aquellos grandes héroes de la fe. Si ellos fueron capaces de hacer tantas cosas por una promesa, todo lo hicieron por fe. Y si ellos fueron capaces de vivir vidas llenas de compromiso, llenas de entrega, hasta el punto del sacrificio, por una promesa, dice el escritor a los Hebreos, cuánto más nosotros estamos comprometidos. ¿De qué tamaño será el compromiso nuestro? Que para nosotros, lo que para ellos eran promesas, para nosotros ya es una realidad. Hoy a nosotros nos mueve una obra consumada, y en lo que tiene que ver con promesas, la promesa que nos motiva, la promesa que pues debe de ser el motor de nuestra vida, es la promesa del regreso de Yeshua. Es la promesa de su regreso. Sin embargo, el regreso de Yeshua es algo seguro. Él ya vino una vez. Por eso nosotros tenemos detrás una obra consumada. Todas las más de 2000 profecías que se encuentran en el Antiguo Testamento acerca del Mesías Yeshua fueron cumplidas hace 2000 años. Nosotros por eso tenemos esa palabra profética más segura, dice la Escritura. Es una palabra profética segura porque para nosotros eso ya es historia. Ya no son promesas, es una historia que Yeshua ya cumplió. Lo único que resta, lo único que sigue o lo único que falta por cumplirse tiene que ver con la restauración del reino de Israel y con el regreso del Mashiach Yeshua. Pero aún eso nosotros lo hemos estado ya observando. Somos, mejor dicho, testigos del cumplimiento de todas estas cosas. De manera que por eso es que los hijos del reino
cualquiera, hasta el más pequeño en el reino, es mayor que Juan, porque ya tenemos el cumplimiento de las cosas como parte de una historia. De tal modo, mis hermanos, que el reino de los cielos no se trata de arrebatar, se trata sí de perseverar en él, se trata sí de ser fieles, se trata sí de soportar los ataques, se trata sí de mantenernos unidos, se trata sí de no alejarnos, se trata de seguir manteniendo la obediencia, se trata de mantenernos firmes. De todo esto sí se trata. Y repito, nuestra motivación principal es el regreso de Yeshua. Y para muchos de nosotros hoy día, bajo las circunstancias en las cuales vivimos, el anhelo es estar vivos cuando el Mashiach regrese. Al menos para mí, y siempre lo he dicho, es el más grande anhelo, estar vivos cuando el Mashiach regrese. El Rab Shaul y los discípulos de aquella época, todos ellos creyeron firmemente que estarían vivos cuando el Mashiach regresara. No fue así. Sin embargo, el creerlo a ellos les ayudó a mantenerse firmes y fieles. Nosotros necesitamos desesperadamente creer lo mismo. Creer con firmeza que estaremos vivos cuando el Mashiach regrese. Creer con firmeza que las cosas que estamos viendo son el cumplimiento de las escrituras proféticas que anuncian la llegada del Mashiach. Ese es nuestro anhelo y esa también puede ser nuestra plegaria. Que el Eterno nos ayude a mantenernos vivos para que nuestros ojos vean el cumplimiento de todo lo que está escrito a través de los profetas en las escrituras acerca del regreso de Yeshua nuestro Mashiach. Mis amados hermanos, con esto vamos a concluir nuestro tema de hoy. Y como hemos visto y como hemos aprendido, no se trata de ser violentos en lo absoluto, pero sí se trata esto de fidelidad, y sí se trata de perseverancia, y sí se trata de obediencia a toda prueba, y sí se trata de lealtad a nuestro Señor a través, o mejor dicho, en medio de cualquier circunstancia. Estamos en los tiempos más difíciles de la historia. Estamos, sin lugar a dudas, entrando en un periodo de muchísima oscuridad, de tinieblas. Sin embargo, es necesario que todo esto acontezca, dice la Escritura, y no nos debe de sorprender. Nosotros tenemos que seguirnos preparando para el regreso de su majestad, de nuestro bendito Redentor, y de la instalación oficial del reino. Recuerde usted, el reino se acercó hace 2000 años. El reino comenzó a instalarse hace 2000 años. Pero el reino se va a inaugurar solamente al regreso de nuestro bendito Rey, de su majestad Yeshua, el Mesías. Que sea pronto y en nuestros días, decimos siempre en los rezos, y ese es el anhelo de nuestro corazón. Que pronto se cumplan todas las cosas que han sido escritas. Mis hermanos, pues Shabbat Shalom nuevamente. Shabbat Shalom para todos.
Jodesh Tov para todos y Shana Tová también para todos. Así que bendiciones del Todopoderoso en sus vidas y les invito a que nos acompañen en el resto de las actividades que tendremos en este día de Shabbat. Primeramente el Eterno el día de mañana en nuestro servicio de Shabbat, 11 de la mañana, tiempo de aquí, de la frontera de México con Estados Unidos. Por ahí 2, 3 de la tarde, recuerde usted las clases que tenemos. Actualmente estamos, o mejor dicho, continuamos con la serie de las cartas del Rab Shaul. Vamos a terminar la carta a los Efesios, primeramente el Eterno, el día de mañana. Estaremos iniciando una nueva clase con nuestra hermana Karen, estén ustedes pendientes. Esta va a ser una clase pues que esperamos sea de muchísima bendición. Esta clase va a tener un tópico el cual yo creo nos va a servir a todos y nos va a desafiar a todos en estos tiempos para compartir acerca de nuestra fe, compartir acerca de lo que sabemos, de lo que aprendemos. Bueno, ese va a ser el enfoque, pero ya mañana nuestra hermana Karen les estará explicando de qué va a tratar esta clase. Esté usted muy listo, muy preparado para unirse a la transmisión. Mientras tanto, pues Shabbat Shalom, que el Eterno les bendiga muchísimo y pues vamos a despedirnos